Pero el tema principal, el que me llamó la atención, es que ellos creen de que la Iglesia Católica es la gran ramera. Ahora yo le pregunto a usted, hermano Pastor Percy, ¿por qué usted cree o no cree que la Iglesia Católica es la gran ramera? Dígame. Bueno, yo no creo que la Iglesia Católica sea la gran ramera, porque a través de los años que tengo en las redes sociales, me encontré con hermanos protestantes, no católicos, que me dijeron: Percy, la Iglesia Católica no es la gran ramera. Y me presentaron la evidencia, tanto bíblica, geográfica e histórica. Y yo, pues, como soy una persona que no me gusta nada más guiarme por lo que me dicen, empecé a hacer una investigación por mi parte, estudiando la geografía, estudiando la historia y por supuesto estudiando la Biblia y los padres de la iglesia. Y conforme fui avanzando me di cuenta que la Iglesia Católica no es la gran ramera, especialmente porque encontré un libro llamado El conflicto de los siglos de Ellen G. White, la fundadora de los adventistas, y esta mujer fue la propulsora de la falsa enseñanza de que la Iglesia Católica es la gran ramera. Para empezar, los evangélicos dicen que la Iglesia Católica no está en la Biblia. Entonces, yo encuentro una contradicción ahí, porque por un lado dicen que la Iglesia Católica no aparece en la Biblia en ninguna parte de la Biblia, y por el otro lado sostienen que la Iglesia Católica aparece en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis. Entonces digo yo, bueno, aparece o no aparece, entonces es como que si por obra, no quiero decir de ninguna manera por obra del Espíritu Santo, aparece la Iglesia Católica, porque sería una falta de respeto, pero podríamos decir que por milagro, un milagro de la vida, aparece la Iglesia Católica en el libro de Apocalipsis. Primeramente, Ok. ¿por qué la Iglesia Católica? Perdón, hágame la pregunta. Sí, hermano, eso es muy interesante por lo que usted está diciendo. Primero, porque ni Martín Lutero se atrevió a decir tal barbaridad, ¿verdad? De decir que la Iglesia Católica era gran ramera. Ni siquiera él. Pero fue en ya principios de los años 1800 donde se empieza a difundir lo que es esta falsa creencia. Ahora dígame usted, pastor, la gran ramera tiene unas cualidades. Dice que la gran ramera o la mujer se embriaga con la sangre de los santos. Y el evangélico dice, miren, ahí está hablando porque los católicos de aquel entonces del Imperio Romano mataban a los santos y ellos se bebían la sangre, y por eso es que ellos dicen que la Iglesia Católica es la gran ramera. ¿Usted comparte Ajá. ese criterio? De ninguna manera. Porque la Iglesia Católica, para empezar, jamás persiguió a los santos, jamás persiguió a los mártires de los 3 primeros siglos, jamás los ha perseguido. Y algunos evangélicos sostienen, pero fue durante la Inquisición. Bueno, durante la Inquisición debemos de recordar que hubieron personas que cometieron crímenes en nombre de la Iglesia. Entonces ahí hay un gran detalle. Entonces, no, yo no comparto eso de que la iglesia, como dice la gran ramera, se embriagaba ¿cómo se llama? De la sangre de los mártires. Otra cosa importante que debemos de ver es que las características de la gran ramera involucran que era compraba esclavos. La Iglesia Católica que yo sepa, por 2000 años de existencia que tiene la Iglesia, jamás ha fomentado la esclavitud. Aún hay documentos históricos donde el Papa condena la esclavitud, ¿sí?
Otra cosa importante que puedo decirte es que durante la guerra civil aquí en los Estados Unidos, si digo que todas las denominaciones practicaban la esclavitud, no estaría mintiendo. La mayoría de las denominaciones evangélicas aquí en Estados Unidos practicaban la esclavitud. Y lo sorprendente de todo es que los evangélicos ocultan el hecho de que muchos de esos esclavos se iban a México, escapaban, iban huyendo. Y la iglesia que abrió sus puertas, que les dio asilo, que les dio alojamiento, les dio comida y motivó al gobierno de México de aquel entonces a que ayudara a esta gente, fue la Iglesia Católica. Entonces ahí podemos ver que la Iglesia Católica jamás ha fomentado la esclavitud, como ellos dicen también. ¿Otra pregunta? Gracias, Pastor Percy, por su sinceridad. Fíjense que siempre abonando lo que es este tema de la esclavitud en Estados Unidos, hay una película que es bien famosa, que se llama 12 años de esclavitud. Ese es una narración real, es algo que está escrito en la historia de Estados Unidos. Y si alguien ve esa película se va a dar cuenta de lo que está diciendo el Pastor Percy, es verdad, porque quienes son los que compran los esclavos son hermanos protestantes, porque incluso hasta le leen la Biblia para darles miedo a los pobres esclavos de aquel entonces y tenerlos sometidos, lo que será la esclavitud de Estados Unidos. Y eso es lo que usted decía, hermano pastor. Esta historia como que a ellos no les gusta averiguarla, como que hay algo que en su mente dicen, no, yo no tengo que leer esto, yo tengo que solo buscar cosa anticatólica, que la Iglesia Católica mató millones, que se comía a los niños. Hermanos, usted sabe de lo que estoy diciendo. Sí. Los comentarios en las redes sociales son tan exagerados que sobrepasa lo que es el razonamiento humano y cristiano. ¿Cómo es posible que la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia Católica, haya cometido semejantes hechos de barbarie y no tener hasta la fecha ningún registro? Porque incluso el Vaticano ha abierto las puertas a todos los reporteros para que vayan a averiguar todo y documentarse en todo sentido. La Iglesia Católica no oculta nada. Si en realidad la Iglesia Católica estuviera ocultando todo eso, no estuviera con las puertas abiertas ahí en el Vaticano para que entren los reporteros a averiguar. Entonces, Pastor Percy, ¿será que los hermanos evangélicos en realidad no les interesa leer su historia? Porque ellos al final dicen, oigan muy bien como dicen, pero es que yo no pertenezco a la religión de Lutero. Aunque Lutero haya sido el que se salió de la iglesia, pero mi dominación ya es otra cosa. Pero nacen de la reforma protestante nuestros hermanos evangélicos. ¿Usted qué opina? ¿Les conviene o no les conviene averiguar respecto a su historia? No les conviene. No les conviene porque no son honestos. Y esto lo digo públicamente, lo digo abiertamente y lo digo así de cara, así como hacemos los hombres. Yo no estoy ocultando mi nombre, yo no estoy poniendo una imagen de nada, aquí está mi cara, ese es mi nombre. Y yo puedo decir abiertamente que los evangélicos no tienen la honestidad ni la sinceridad para poder ser honestos con su propia historia. Ellos niegan su historia. Una vez confronté a un pastor y le dije yo, ¿por qué no mejor hablamos de la Inquisición protestante que surgió en la Reforma? ¿Por qué mejor no hablamos del genocidio que hicieron los protestantes en Estados Unidos en contra de los nativos americanos de este país? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de ese pastor? Me dijo, ¿para qué hablar de lo que no edifica?
Yo le respondo, bueno, de la misma manera, yo puedo contestarle lo mismo, pastor. ¿Por qué recordarle a los católicos sus pecados, sus faltas, si eso no edifica? El propósito de los evangélicos es predicar el evangelio, por eso son evangélicos. Predicar el evangelio a los católicos para que los católicos se salven. Pero la verdad, los evangélicos no saben evangelizar. Y lo peor de todo, y así le contesté al pastor, y el pastor no me contestó nada. Solamente desvió el tema, como la sana costumbre que ellos tienen. Entonces, los evangélicos son así. Ellos no tienen la honestidad de confrontar su historia negra, porque los evangélicos tienen su historia negra. Y yo te podría decir que aquí la colonización, muchas veces dicen que la iglesia católica impuso la religión en ellos. Sí, la diferencia es que si usted va a Guatemala, usted va a México, o va a El Salvador, va a Honduras, a toda Latinoamérica, usted va a ver poblaciones grandes de gente original del continente. Pero si usted viene a Estados Unidos, usted va a encontrar a los indios, a los que sobrevivieron la masacre, en reservaciones. Entonces, si comparamos la colonización española con la inglesa protestante, hay una gran diferencia. Bueno, ya hablé mucho.